se ve ya bien. Es que es muy raro. Bueno, chicos, buenas tardes. Damos inicio entonces a nuestra tercera sección en línea. Vamos entonces a comenzar con la parte uno. Volver a revisar el tema también de lo que es Sofía Plus, pues porque me están enviando los datos al correo electrónico y pues no, eso no es. Recuerden que todo es por la página de Sofía Plus. Entonces ingresamos por Betowa, parte inferior de la plataforma, vamos a encontrar a Sofía Plus. Nuevamente los logueamos y ingresamos a la plataforma de Sofía. Listo. Entonces, importante, ejecución de la formación, la parte complementaria, perdón, rol de usuario. En el rol de usuario damos parte registro persona y cargamos el documento en formato PDF. Listo. Para que ustedes estén atentos y van a estar entonces revisando que si esa información sí corresponde. Importante entonces que ustedes puedan verificar tanto lo que es el documento de identificación, porque eso sí es vital en el momento de la certificación. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Voy a hacer nuevamente el hincapié. Recuerden que son todas las evidencias de aprendizaje las que se deben de ganar, ¿sí? En este caso, ¿cuántas evidencias son? Entonces, para la semana número 3 completaríamos 4 evidencias de aprendizaje. Ya iríamos para la semana número 4, que es la otra semana, y ya serían las 4 evidencias de aprendizaje. Si falta una actividad o falta también una información, es decir, que está perdida como tal, no se puede certificar. Es decir, todas las actividades tienen que estar superadas, cargadas en la plataforma de Desayuna. Entonces, hay algunas personas también que me están enviando la información al correo electrónico. Yo no les puedo recibir esas evidencias por correos electrónicos, solamente por los enlaces correspondientes en Sayuna. ¿Listo? Entonces, esta información es como por un recorderis. Y vamos a revisar entonces todo el tema de lo que es el componente formativo que nos va a ayudar a desarrollar la actividad de aprendizaje número 3 y número 4. Y finalmente las indicaciones de la actividad. Ya algunos están perdiendo esta actividad, porque es que yo no les estoy solicitando un informe y tampoco que se vea la exageración del uso de la IA. Pues está bien que estamos en una era digital, pero también tenemos que poner a pensar bien a la IA en el momento, pero también hay que colocar nuestro granito de arena en el momento del aprendizaje, ¿cierto? Entonces, acá están todas las instrucciones. Van a revisar muy bien el caso práctico al cual nos estamos refiriendo. Vamos a hacer un protocolo y ese protocolo es a través también de un flujograma de un proceso. Un flujograma de un proceso nos va a decir el paso a paso. Entonces, como les indicaba siempre, Canva es una gran herramienta que finalmente nos ayuda a desarrollar la actividad de aprendizaje. Es fácil de utilizar, es una herramienta también gratuita. En la parte de inicio buscamos flujograma de procesos que podamos editar. ¿Sí? Dentro de todos los protocolos, pues al final debemos de crear un flujograma de procesos que la evidencia no supere más de 5 hojas, por favor, y vamos a desarrollar el flujograma del proceso. Miren, que no, ese se puede editar, lo pueden utilizar, ¿sí? Hay toma de decisiones, también se ingresan actividades, procesos y subprocesos, entonces para que también lo tengan en cuenta, ¿sí? Hay muchos flujogramas que lo pueden crear, lo pueden editar, entonces esta es una gran herramienta. Sí, ahorita con la clase y el desarrollo de esta clase, pues yo les voy mostrando cómo se hace y qué símbolos pueden ir ingresando, porque los flujogramas de procesos se basan en tomas de decisiones, pero en el paso a paso de qué es lo que vamos a desarrollar. ¿Listo? ¿Está claro cómo vamos a desarrollar entonces la evidencia de aprendizaje? Sí, señora, muy claro. ¿Me confirman otras dos personitas, por favor? Sí, señora, está claro. Sí, señora.
Sí, señora. Listo. Bueno, muy bien. Vamos a revisar entonces el material de apoyo. Para el material de apoyo, recuerden entonces, está la guía de aprendizaje. En la parte de componente formativo, vamos a trabajar actividad de aprendizaje 3 y actividad de aprendizaje 4. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a revisar, vamos a ver el contenido. Recuerden que tienen también videos, es un material bastante chévere y demás. ¿Listo? Entonces, lo pueden revisar. Van a revisar entonces la primera parte del ítem 1 al ítem 2.3. Vamos a trabajar entonces el tema de la semana número 3. Y a partir de lo que es el ítem 3 al ítem 4, vamos a trabajar la semana número 4. ¿Listo? ¿Está claro entonces dónde encuentran el material de apoyo? Muy claro. Sí, señora. Dijiste que el ítem, ¿cómo era? ¿Del ítem que va a cuál? Del ítem 1 al ítem 2.3. Esta es la semana número 3. Del ítem 3 al ítem 4.6 es semana 4. Bueno, esto es lo que vamos a trabajar entonces. Revisen bien el material. Acá vamos a trabajar un poquito. Ahorita en la clase lo trabaja. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, entonces comenzamos con el contexto de la clase. Bueno, no hay dudas, entonces dejo de compartir y comparto. Me confirma si de nuevo están viendo la presentación. Sí, Sí, señora. se ve borroso, pero sí, se ve un poco. Se ve un poquito borroso, pero se ve. Y algo está pasando con esa aplicación. Bueno. Bueno. Bueno, entonces acá, en esta sección número 3 vamos a aplicar entonces parte de esos, digamos, auxilios psicológicos. ¿De qué va a variar? De las edades, va a variar también de los contextos. Vamos a mirar algunas rutas que han establecido algunas instituciones educativas. Pueden ser modelos, son guías, nos ayudan como a establecerlo dentro de lo que es el marco de nuestra organización o instituciones. ¿Listo? Para que lo miremos. Algunos tendrán todos los componentes que se requieren para el concepto, pero otros que no.
otros les faltará. Eso es un tema de que vamos a ir manejando de acuerdo como al lugar donde estemos nosotros. ¿Listo? Bueno, entonces en esta vamos a tener entonces siempre la competencia es asistir personas de acuerdo a las guías de atención y protocolos del primer respondiente. Recuerden que esto nos lo dicta finalmente el Ministerio de Salud. Aplicamos esos primeros auxilios de acuerdo a nuestros contextos y listo. Bien, entonces esta semana solo una evidencia de aprendizaje, un protocolo con primeros auxilios. Recuerden colocar el flujograma. No se les olvide ese flujograma porque les devuelvo la actividad. Listo. Es una parte del protocolo, digamos, de toda esa evidencia del protocolo. Listo, porque la idea es hacerlo como que sea fácil de entender, que sea fácil la instrucción del qué debemos de hacer cada momento y listo. Bien. Y finalmente, recuerden que su centro de calificaciones, parte izquierda de la plataforma, encuentran un enlace de calificaciones. Ustedes van a hacer ese seguimiento y ese monitoreo, porque también me están escribiendo, profe, ya entregué esta evidencia. No, chicos. Ahí tienen entonces la herramienta. Ustedes pueden seguir ese monitoreo, su trazabilidad. Si hay una actividad que está en D, significa desaprobada. Corrígelan que están a tiempo. Estamos apenas en la semana número 3. Ya la semana número 4 y al punto del cierre, pues ahí ya estamos en el cierre límite. Recuerden que cerramos el 3 de septiembre a las 7:59 de la mañana. Entonces, de ahí en adelante, muchachos, ni me escriban porque les voy a responder. Recuerden el plan de trabajo y les envío la grabación de la sección número 1 para que tengan presente que es que el plan de trabajo ya se ejecutó. Listo. Eso sí, voy a ser muy insistente estas 2 últimas clases. De acuerdo a esto, entonces tenemos un flujograma del proceso, es una guía, es un, digamos, un instrumento que me va a ayudar a hacer cada movimiento. ¿Cómo lo hago? ¿O cómo lo desarrollo? A través de una ISO, la ISO 10013 del 2021 me ayuda a crear todos sus sistemas de gestión. Una de estas herramientas son los flujogramas de los procesos para todas las instituciones, llámese pública, privada, llámese una clínica, llámese cualquier tipo de empresa. Entonces, ¿qué nos ayuda? A hacer de acuerdo a los símbolos y de acuerdo a esos tomos de decisiones, se van a sacar procesos, documentos, evidencias y demás, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar el tema de la simbología de un flujograma de un proceso. Entonces, comenzamos con un inicio y un cierre, ¿cierto? Este mismo símbolo es el que se utiliza. Hablamos de procesos. Hablamos de entradas y salidas, puede ser de un documento o un proceso nuevo. Decisiones a través de este símbolo, documentación que queda, puede ser digital. Recuerden que entonces las historias médicas ya están de origen digital, entonces pues acá se colocaría. Proceso predefinido, entonces se utiliza para realizar procesos que ya están definidos pero que me va a ayudar a encadenarme con otro procedimiento. Y un sinfín de otros símbolos, ¿cierto? Que nos va a ayudar finalmente a agregar más decisiones dentro de ese paso a paso que yo le estoy diciendo a esa persona para seguir ese plan de primer auxilio psicológico. Esto es una de las guías, estos son algunos de los símbolos que los pueden utilizar para el desarrollo entonces de esta evidencia de aprendizaje. Este, por decir, es un diagrama, ¿sí? Específico para una actividad, pues para una enfermedad como es el chat de salud mental del COVID. Entonces acá se los coloqué. Vamos a mirar. Este es otro, ¿cierto? Otro tipo de flujograma. Tiene símbolos de decisiones, tiene entrada, tiene salida, ¿sí? Este es por decir, esto es un protocolo de atención frente a los traslados de urgencia de la salud mental. Entonces, mire todo lo que tenemos como para desarrollar, ¿cierto? Y un manual o un protocolo comienza con todo eso. Por eso les decía que no pase más de cinco hojas si quieren colocar más texto y demás. Pues el flujograma de proceso es como lo más importante. Guíeme a través de esa pregunta que se le está desarrollando de ese caso de estudio y listo. Bien. Algunas novedades, como por ejemplo que si no los deja ingresar a la plataforma y demás, algunos los están reportando por acá.
me han dicho que sí han funcionado, otros me dicen que no, pues podemos intentarlo, listo. Y si no, pues entonces por las líneas de Saba o la línea nacional o en Bogotá, en caso de que tengan algún inconveniente. ¿Listo? Vamos a hablar un poquitico entonces, dentro de esta introducción hablamos un poco de esas terminologías que vamos a tener y hablábamos la clase pasada un poquitico sobre el tema de unos eventos, como son el tema de la angustia, el tema de la crisis, que la resiliencia es netamente individual, es la capacidad de mantenernos para esa recuperación pronta o precoz y que podemos estar en un poco de momento saludable de nuestros momentos, digamos, de pensamiento, de actuación, y que esto pasa después de algún tipo de incidente crítico. Pues entonces, recordemos que estamos todavía declarados frente a una emergencia, ¿cierto? Y que en este momento lo que más se está necesitando también son profesionales de la salud mental, personas también que ya estén formadas frente a lo que es una crisis de un primer auxilio psicológico también, ¿cierto? Cómo aplicarlos y demás, y que podamos también nosotros aportar ese granito de arena a esa situación que se está presentando pues en nuestro país, ¿cierto? Dentro de todo esto, pues finalmente sabemos que esto depende, lo que es la angustia y la crisis es a través de emociones, sentimientos, la experiencia que se hubiese tenido de acuerdo a ese momento, que desencadena un sinfín de emociones y también de signos y síntomas, porque no es solamente lo físico, sino toda la parte emocional que se ve afectada y que finalmente el éxito de esa resiliencia va a ser el resultado de que podamos tomar nuevamente nuestra toma de decisiones asertivas para continuar con todos estos procesos que debemos de continuar en el día a día como tal. ¿Ya? La parte de respuesta finalmente es una atención humanitaria. O sea, el primer auxilio psicológico tiene que verse a través de esa garantía también de lo que es la salud, ¿cierto? Y que hablábamos que la salud mental es una política pública y que además es tener presente que esto debe hacerse en un tiempo estipulado, ¿cierto? No demorarse más de 72 horas, ¿sí? Porque finalmente es una asistencia y nosotros tenemos que también hacer unos protocolos para el autocuidado. Entonces el enfoque diferencial también lo tenemos que tener en cuenta porque finalmente tenemos que evaluar todo ese contexto de la situación de la persona. Cada primer auxilio psicológico varía de acuerdo a la situación, de acuerdo a las edades. Y finalmente tenemos que tener en cuenta que ese enfoque diferencial tiene que ver con esa edad, con la orientación sexual, también con la identidad de género, el tema de lo que es las limitaciones físicas o inteligencias diversas, la parte étnica, tener en cuenta que para que se presente una crisis como tal, se ve un evento. Y ese evento o ese incidente puede ser un incidente crítico, que finalmente, de acuerdo a lo que hubiese sucedido, hay unos procesos específicos que desarrollar y hacia una intervención médica inmediata, ¿cierto? Como por ejemplo un ataque con ácido químico, por decir un ataque con arma de fuego o arma de cortopunzante, con posibilidad de hacer un feminicidio ejemplo. Entonces, mira que depende del hecho, es que vamos a actuar, ¿cierto? Y ese primer auxilio psicológico es cómo se va a desarrollar, pero ese cómo se va a desarrollar debemos ser responsables en el momento de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y cómo nos vamos a ir guiando como tal, porque también tenemos que tener un tipo de blindaje emocional. Esas intervenciones, finalmente es esa respuesta a esa emergencia, se hace con qué fin, con proteger, ¿cierto? Protegemos, socorremos, hacemos una seguridad a esa persona para poder generar algo que se llama ese bienestar, ¿sí? Dentro de todas esas entidades vamos a encontrar desde las rutas integrales de atención para esa promoción y mantenimiento de la salud, y hablamos también del tema de la salud mental, hablamos también de esos convenios y esos recursos que salen de lo que es secretarías de salud a través de lo que son los distritos, es decir, alcaldías, gobernaciones, etcétera, etcétera. También hablar con las entidades como por ejemplo Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia,
Y todo eso finalmente también va a un conjunto de planes y beneficios a nivel de la salud. Entonces hablamos de un plan del POS, ¿sí? Hablamos también de esas entidades que garantizan ese plan de POS frente a la atención de esa crisis con un profesional de la salud mental, ¿sí? Y que además también tenemos en cuenta todos esos convenios internacionales a través de unos ejes de política pública y esa integralidad, digamos, de lo que es el país, que es la política de atención integral en salud. Cuando hablamos de todo esto, también hablamos de que las entidades de carácter de preventivas, como las EPS y sus IPS, deben desarrollar un plan de salud pública de intervenciones colectivas, ¿cierto? Ya se desarrolló a través de una política, ya estas entidades lo que hacen es el desarrollo de las mismas. Bien, vamos a ver este pequeño video. Primeros auxilios psicológicos. Primeros auxilios psicológicos son una herramienta metódica y de carácter científico. Por tanto, es necesario que quien los aplique asuma la responsabilidad siguiendo las guías de manejo, los principios, los elementos y, sobre todo, las indicaciones para su aplicación en diferentes contextos. Este componente de formación aborda uno de los protocolos más utilizados para prestar la primera ayuda psicológica, que consta de 8 fases, las cuales pueden ser aplicadas en su totalidad dependiendo del contexto o pueden ser adaptadas y simplificadas. Es necesario comprender que los recursos individuales son fundamentales para enfrentar situaciones de estrés como consecuencia de un evento traumático, permitiendo enfocar la orientación al momento de brindar la primera ayuda psicológica, mediante la psicoorientación que se debe brindar a las personas afectadas para que logren encontrar caminos para su contención y adaptación emocional. Lo anterior permite que la aplicación de los PAP, primeros auxilios psicológicos, pueda generar un efecto a largo plazo y que las personas tomen conciencia de que una situación de crisis puede prolongarse en el tiempo, pero con las orientaciones necesarias, seguramente no se convertirá en una condición de salud mental mayor. Estas técnicas también pueden ser aplicadas en los sistemas familiares como herramienta de regulación de estrés, conflicto y trauma, adaptando las guías y protocolos, pero comprendiendo que cada sistema es un mundo con sus propias dinámicas y que esto requiere de un acercamiento basado en observación y preguntas clave que ayuden a enfocar el proceso. Muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, habían unos determinantes sociales según lo que define pues la Organización Mundial de la Salud y hablaban que están bajo unos factores de riesgo, ¿sí? Y esos factores están relacionados con que hay unas condiciones sociales, como por ejemplo la pobreza, el tema de la exclusión, el tema de los conflictos. Nosotros en Colombia tenemos conflictos de carácter, digamos, interno y pueden generar todo este acontecimiento de novedades, de crisis y todo ese desencadenamiento de emociones. Y de acuerdo a eso es que nosotros vamos a empezar a identificar o caracterizar esas poblaciones en riesgo. Vamos a tener en cuenta el tipo de trastornos o síntomas que vamos a tener que identificar en ese momento que vamos a poder hacer esa aplicación de ese primer auxilio psicológico. Entonces hablamos de trastornos mentales comunes, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y algunos síntomas. ¿Cuáles síntomas? Entonces hablamos también de acuerdo a la parte física, ¿sí? Dolor en el pecho, hablamos del tema de la respiración. Todos esos síntomas finalmente se van agudizando de acuerdo a lo que está sucediendo en el momento. Por eso es que cuando ya llegamos a hacer ese proceso de primer auxilio psicológico, nosotros tenemos que garantizar desde el tono de la voz, desde el tema de asegurar ese bienestar o ese momento que esté aislado de esa persona o de la situación en que estuvo en riesgo la persona afectada finalmente su salud mental, ¿cierto? Bien. Síntomas podemos ver también como el tema de la alteración de la presión arterial, entonces el déficit de lo que es la parte respiratoria, podemos identificar temblores, podemos encontrar también mareos, desmayos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y hablamos un poquito de las fases de las crisis, ¿cierto? Todas crisis, pues finalmente, ojalá uno pudiera decir, ay, bueno, voy a tener una varita y voy a identificar cuándo me va a dar esa crisis. No, no tenemos eso. La crisis es repentina, ¿cierto?
Y de acuerdo a eso, pues finalmente es una experiencia de unos cambios a nivel psicológico, físico e incluso anatómico, ¿cierto? Que finalmente me van a desequilibrar esa estabilidad que voy a tener como en el día a día, ¿cierto? ¿Qué pasa? Puede ser entonces, uno, el primer momento es repentina, es inesperada, puede generar una urgencia, ¿cierto? Porque finalmente se puede ver afectada la parte física o psicológica y puede ser de carácter individual o de carácter masivo, ¿cierto? Una o más personas está afectada, como lo que nos está pasando bajo la situación de este fenómeno natural que nos ocurrió actualmente en Colombia, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, el primer auxilio psicológico es una primera medida. Y esa primera medida es una intervención inicial, pero debe de tener un objetivo principal. ¿Y cuál es ese objetivo? Ayudar a reducir todo ese estrés, todo ese momento, bajar la angustia, esa crisis, que empiece a, que esté notablemente mejor la persona para empezar entonces todo este tema de lo que es el protocolo acercarse, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esto, es implicar, dar respuestas, ser muy concreta en el momento de hablar, no hacer lo que es la parte de revictimización a la víctima, reducir finalmente ese estrés, ese sufrimiento, esa angustia y facilitar esa posible recuperación, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a notar? A través de ese tema de la resiliencia, la toma de decisiones, su comportamiento, sus gestos, ¿sí? Y que la persona pues finalmente pueda establecer nuevamente una rutina. ¿Qué son entonces esos primeros auxilios psicológicos? Hablábamos de que era una herramienta de intervención que ya estaba estudiada, que ya tiene una base científica, que finalmente estos profesionales de la salud mental van a tener en cuenta toda esa aplicación de ese primer auxilio psicológico, porque es un momento del ciclo de intervención, ¿cierto? Y que de acuerdo a esas condiciones que se presentaron de entorno, seguridad, el tema, digamos, de sus emociones estén controladas, pues son finalmente particularidades de acuerdo como a quién se le vaya a aplicar. De igual forma, este está diseñado es para ¿reducir qué? Todos esos síntomas, todo ese tema de la angustia, todo el tema de esas emociones y que finalmente nuevamente la persona comience esa adaptabilidad. Finalmente, esto, ¿para qué se crea? Para que nosotros en cualquier momento lo podamos aplicar de manera segura, pertinente, que se le pueda dar toda la guía necesaria a la persona que ha sido afectada en su salud mental. ¿Qué sí son? ¿Qué es el primer auxilio psicológico? Pues primero aporta calma, aporta seguridad, aporta ayuda, no es intrusivo, facilitan esas expresiones emocionales, favorecen ese acercamiento, también generan esa percepción de apoyo. Ahora, ¿qué no son? Un primer auxilio psicológico no es una terapia. Esto lo realiza, las terapias lo realizan, son los profesionales de la salud mental, ¿sí? No es un diagnóstico, tampoco es una técnica de desactivación, tampoco va a permitir a profundidad hacer un tratamiento, ¿sí? No se hacen interrogatorios, ¿sí? Porque es volver a vivir el momento y lo que va a generar es el aumento de esa crisis y de esas emociones. Y se requieren importancia también es que no es que genere el exceso de verbalización de la información, ¿sí? Tampoco es eso. Entonces, ese primer auxilio psicológico finalmente va a ayudar a esas personas en esas crisis, en esos estados emocionales, tras cualquier tipo de evento. ¿Y qué me va a generar? Uno, entonces el objetivo principal es la contención de esas emociones, brindar ese bienestar, mitigar ese estrés que se prevé o se identifica después de una situación, prevenir secuencias y secuelas a largo plazo, ¿sí? Evitar lo que es el TEP, que es el trastorno postraumático. ¿Quién los va a aplicar? Entonces, aquella persona que está formada, capacitada, puede ser desde voluntarios, desde docentes, alguna persona de auxilio, digamos, médico, personal de socorro,
personas de Junta de Acción Comunal, entre otros, ¿sí? Temporalidad, como les decía anteriormente, en las primeras 72 horas, ¿sí? Que se presentó el evento crítico. Y lo que no son, finalmente, no son una terapia psicológica. ¿Listo? Entonces, esos primeros auxilios psicológicos, una de las bases es escuchar, digamos, tener una escucha activa, comunicar, identificar esas necesidades que requiere la persona afectada, analizar posibles situaciones de solución, identificar o tratar la crisis y finalmente empezar a hacer ese seguimiento y ese progreso de la persona. ¿Listo? ¿Para quiénes son? Como les decía la clase pasada, para cualquier tipo de persona. Cualquier persona, no estamos, digamos, exenta de presentarnos en una crisis, en una angustia o en una ansiedad. ¿Sí? Cualquier persona, en cualquier momento necesitaremos este tipo de ayuda. ¿Sí? Van a permitir que estabilizarnos, ¿sí? Mejorar un poco el momento, generar un poco la calma. Podemos entrar en un momento de silencio de esas emociones, también olvidar un poco la situación, también identificar que mi entorno ya está seguro cuando estoy presentando algún tipo de crisis o de angustia. ¿Sí? Entonces, importante, antes que todo, para seguir avanzando, tenemos que tener algo que se llama autocuidado. Y ese autocuidado tiene que ser en el antes, en el durante y en el después. Finalmente, nosotros tenemos que tener en cuenta estar bajo unos límites sanos, seguros, porque pues también tenemos que brindar nuestras propias emociones, reconocer como individuo qué emociones son las que me generan esta aplicación de ese primer auxilio psicológico. En caso de, entonces, pausar, ¿sí? Nuevamente hacer una toma de la decisión si vamos a aplicar ese primer auxilio psicológico. Hacemos un tema también de manejo respiratorio, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ser muy calmados, muy pausados. Vuelvo e insisto, el primer auxilio psicológico no es un interrogatorio. Entonces es cómo vamos a abordar a esa persona que tampoco vaya a sentirse, digamos, cuestionada. Tampoco podemos hacer promesas falsas. No podemos revictimizar a la víctima. Entonces, esa parte es bueno que lo tengamos presente en ese momento de ese autocuidado para aplicar el PAP. Antes de intervenir, entonces hablamos de que nos debemos de conocer. El primer momento es conocernos, ¿sí? Hacer ese momento de, digamos, de reflexión, autorreflexión, autoevaluarnos y finalmente ya podemos tomar la decisión, cómo vamos a hacerlo, en dónde lo vamos a hacer y finalmente, si es necesario, de forma inmediata solicitar la ayuda de un experto. ¿Sí? Se evalúa, es decir, yo me evalúo mi estado, si tengo la capacidad de la fuerza mental, física, para yo poder apoyar a otra persona. Y me preparo emocionalmente porque finalmente yo estoy tomando una decisión de intervenir y de apoyar emocionalmente a otra persona. Entonces voy a acompañar, voy a empezar a resolver esas dudas que la persona necesita, voy a buscar las ayudas o las alternativas de ayuda que necesita esa persona y finalmente pues ya hago un momento de la intervención. ¿Qué hago en ese momento de la intervención? Me mantengo bajo una distancia sana, voy a ser empático, no me voy a sobrecargar de emociones, tampoco puedo sobrecargar de emociones a la víctima. Tengo que identificar que esa emoción es del otro y no es la mía, ¿sí? Su dolor es ajeno, pero también tengo que tener esa empatía frente a ese dolor de esa persona. Hay que vigilar mi cuerpo. Yo tengo que mirar si me está generando tensión, si me está generando miedos, si me está generando cualquier tipo de emoción, ¿sí? Y también de síntomas, ¿sí? Cómo estoy respirando, el control de esa emoción, el control respiratorio, el control de temblores o cualquier otro síntoma. No vamos a prometer más de lo que se debe decir. No es prometer, es guiar. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer?
le ofrezco la ayuda bajo unas alternativas, unas instituciones, unas entidades, y finalmente, de acuerdo a lo que pasó bajo el evento, pues tendré que activar unas líneas, ¿sí? Y cuando son víctimas de violencia sexual, pues inmediatamente tengo que actuar de manera totalmente distinta y de acuerdo a la edad, ¿cierto? Lo primero es llevarlo hacia urgencias. Listo. Entonces hay que tener en cuenta los compromisos que puedo cumplir bajo lo que es de acuerdo a la situación como tal. Hasta acá me he hecho comprender. Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora, muy claro. Muchas gracias. Ay, bien. ¿Qué hacemos entonces después de que ya prestamos el primer auxilio psicológico? No vamos a dejar de ser humanos, todo el tiempo somos humanos, somos seres sintientes, todo el tiempo sentimos, tenemos emociones, ¿cierto? Entonces, después de que hacemos este primer auxilio psicológico, nos vamos a desconectar, vamos a descansar de ese momento, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a desconectar? Podemos hacer ejercicio, podemos cocinar, podemos meditar, ¿sí? Dormir, ¿bien? ¿Cómo habla de lo vivido? ¿Cómo hablo de lo que vivió? Yo solamente voy a compartir es cómo me sentí yo, no cómo se sintió el otro. Es mi emoción, no es las emociones o la situación que ya se vivió, ¿cierto? Lo puedo hacer bajo un momento de confianza, puede ser con su pareja, ¿sí? Con su madre, su círculo, su red, pero no es hablar de la situación que presentó el otro, es su emoción. ¿Qué sintió usted en ese momento de que prestó ese primer auxilio psicológico? Ah, sentí angustia, sentí miedo, me generó un poco de pánico, temblé con la situación, me bloqueé en un momento. Todas esas situaciones se van a hablar, pero se habla de lo vivido suyo, ¿ya? La idea es no sobrepensar tampoco y sobrecargarnos de información. Entonces nos vamos a alejar un poco sobre la situación, sobre esa noticia específica, sobre ese evento específico, noticias similares, noticias, imágenes similares a la situación que ya acabamos de intervenir, ¿cierto? Porque eso me va a generar que se repita nuevamente el trauma, ¿sí? Y lo vamos a estar constantemente revisando en nuestra cabeza, ¿sí? Entonces esas son nuestras formas de blindarnos. También hay que tener en cuenta que hay unas reacciones, y esas reacciones van desde la parte física, cognitiva y emocional. Dentro de la parte cognitiva puede existir esa confusión de la persona. Estamos hablando ya de la situación en el momento que estoy aplicando el primer auxilio psicológico con la persona afectada. Se identifica confusión, se identifica el tema del insomnio, también la dificultad de tomar decisiones, también hay un tema de creencias, es decir, esas dudas se cuestionan, hay unos pensamientos desordenados para el momento de actuar, vamos a encontrar problemas de concentración, de olvidos, el tema pues entonces de la memoria, hablamos también un tema de culpabilidad, impulsividad, aislamiento, también podemos encontrar personas evitativas, vamos a ver también desde la parte de conflictos familiares y también un tema de dependencia. En cuanto a reacciones físicas, podemos hablar del tema de la respiración, acelerar el ritmo cardíaco, hipersensibilidad. Podemos identificar también que hay personas que se quedan sin habla, agravamiento de condiciones crónicas, de enfermedades pues ya, digamos, generadas pues anteriormente, o enfermedades de base, ¿cierto? En cuanto a reacciones emocionales, vamos a encontrar desde la tristeza, desde la euforia, digamos, el pico de emoción. Hablamos también de incertidumbre, hablamos de lo que es el tema del miedo, podemos encontrar llanto, digamos, desbordado frente a esa emoción que se generó de esa tristeza o esa desesperanza que tiene la persona. Vamos a encontrar también que puede existir una baja autoestima, depresión, angustia, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esas crisis, de acuerdo a la crisis, ya la hablábamos un poquito la semana pasada, pues entonces hay unos efectos y entonces hablamos de un evento, de una respuesta, de una explosión
Llegamos a un punto de la estabilización y después a una adaptación, ¿cierto? Cada una de esas fases va a generar emociones, tanto cognitivas, físicas y emocionales. Entonces también nos tenemos que estar preparando frente a esas posibles reacciones, signos, síntomas que se vaya a ir presentando en esas fases de este momento de esa crisis, ¿cierto? ¿Podemos encontrar estrés? Sí, claro, estrés postraumático, ¿sí? Además de que el estrés se caracteriza por dos funciones, el estrés crónico, entonces también depende pues como el evento, ¿cierto? Entonces, puede pasar que alteraciones físicas, sí, presión arterial, puede ser alta e incluso baja, ahí es donde se presentan los desmayos, insuficiencia cardíaca, diabetes, la obesidad, también depresión, ansiedad, problemas en la piel. También podemos tener unas alteraciones a los ciclos menstruales en la mujer. Podemos encontrar diarreas, vómitos, cansancio excesivo, malestar estomacal, pérdida del apetito o aumento de peso, ¿sí? Entonces, daños del estrés pueden ser muchos. Primero, dificultad en la respiración y podemos entrar a una hiperventilación y hacer el desmayo. También incluso podemos tener taquicardia, sudoración, ¿sí? Mareos, tensiones musculares, podemos llegar al punto de una osteocondritis, dificultades para dormir, baja concentración. ¿Y por qué puede generarse este tema del estrés? Por muchas causas. Puede ser por la parte social, biológica, química y climática, o otras variantes, ¿cierto? Que ahí no se ven, pero puede ser otras variantes. Entonces, esa depresión también me puede generar unas dificultades o unas alteraciones al sistema inmunológico, puede generarme una aparición de enfermedades huérfanas, cardíacas, respiratorias, incluso enfermedades derivadas del cáncer, que eso ya lo han estudiado demasiados expertos en el tema. Alteraciones de ese sueño, déficit también de algunas alteraciones a nivel de vida íntima, deterioro de las relaciones familiares, puede ser también deterioro a nivel social y también de pareja, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se pueden evitar? Hay muchas estrategias. No hay un método que lo diga, el estrés se quita así, no, ojalá. Pero sí hay algunas alternativas, como por ejemplo el ejercicio, el dormir bien, el tema de una dieta balanceada, evitar el consumo de sustancias, digamos, alcohólicas o otras, y finalmente hacer un balance de las actividades que yo hago en el día a día, ¿cierto? También generar un bienestar familiar y demás. Se puede presentar la depresión, que finalmente puede estar desencadenando algunos síntomas, como por ejemplo la pérdida del cabello, la pérdida de peso, dificultad para concentrarse, inactividad, dificultad para concentrarse, movimientos lentos o incluso más rápidos, pensamiento. Aquí el tema de los síntomas, lo más crítico es el tipo de pensamiento, que no vayan a tener pensamientos ni de muerte ni de suicidio. ¿Sí? Esto es como la clave dentro del tema de la depresión. ¿Cuándo se busca ayuda? Se debe buscar ayuda inmediatamente cuando identifiquemos un pensamiento para que la persona se quiere autolesionar y que además estamos hablando repetidamente y repetidamente de la muerte y del suicidio. Entonces, inmediatamente, ¿a dónde lo vamos a direccionar? A urgencias hospitalarias. Vamos a ir hablando con una persona experta por línea telefónica mientras nos desplazamos hacia a lo que es las urgencias hospitalarias, y ese médico o terapeuta de confianza finalmente lo va a ir calmando hasta recibir pues el tratamiento necesario. ¿Listo? ¿Cuándo hacemos entonces esta activación del primer auxilio psicológico dentro de esa valoración y activación de la ruta? Entonces, de acuerdo a la situación de la crisis, el evento traumático, si se genera más personas dentro de ese evento, vamos a identificar entonces esos escenarios, debemos de mantener unas condiciones que finalmente van a permitir activar esas rutas de atención,
hay unas condiciones de esa ruta de atención que es primero que todo la observación, la escucha, vamos a conectar y finalmente vamos a generar un detalle de intervención de, digamos, de cada una de esas situaciones. Entonces, en el ámbito de la actuación psicológica, entonces hay un tema de preemergencia, durante la emergencia y la posemergencia, que es el tema de intervención, normalidad, respuesta y rehabilitación. Eso es, ¿de acuerdo a qué? A todos estos ejes. ¿Cómo lo hacemos? A través de las víctimas afectadas, vemos su red de apoyo, personal de intervención, de acuerdo a lo que necesitamos, de acuerdo a la situación, lo que estamos presentando en las ciudades como Cali, Pereira, entonces a nivel de servicios sanitarios, a nivel de emergencias, servicios funerarios, servicios finalmente de limpieza como tal y finalmente rescate en caso de. Hay unas responsabilidades de esa gestión, empiezan desde lo local, desde lo más macro hasta lo más micro, ¿cierto? Todo el tema de responsabilidad de información, los jefes de operaciones y el personal finalmente de un puesto de mando unificado, que es lo que se hace como tal en esos casos cuando son más víctimas como tal de una situación que se presenta a través de una crisis. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los tips? Observar y analizar, establecer comunicación con el personal en caso de la emergencia, llevar al personal afectado a un lugar más tranquilo y apartado de la situación, preguntar cuál es el tipo de necesidad específica y especial ya que necesita, informar con honestidad qué es lo que ocurre, ¿sí? ¿Dónde puedo tener ese acercamiento para una ayuda? Y escuchar con atención la experiencia que vivió la persona, ¿cierto? Eso es como en ese momento de crisis que está pasando. Dentro de esa pirámide asistencial de intervención y de servicios, entonces comenzamos con los servicios básicos de seguridad, equipos de primera respuesta, equipos de apoyo entrenados, son las redes de apoyo, valoración y primera atención emocional. Tercer momento, una asistencia especializada a través de esas reacciones normales, a través de un servicio de psicología de la emergencia, asistencia especializada si es un tema de psicopatología y servicios de psicología clínica especializada también. ¿Listo? Organismos de servicio, entonces hablamos desde el ámbito hospitalario, el tema de servicios de urgencia, unidades de cuidados intensivos, servicios de medicina intensiva y cualquier tipo de otro servicio sanitario que se considere. Y a nivel de ámbito extrahospitalario, entonces hablamos protección civil, servicios de emergencias médicas, servicios de prevención y extinción frente a lo que se esté viviendo, instituciones humanitarias de carácter voluntario, hablamos de oficinas de asistencia a víctimas y organismos de emergencia. ¿Sí? Entonces, dentro de esa asistencia que vamos a tener, hay un sistema de emergencias de la psicología a nivel, digamos, de emergencias y catástrofe. Entonces, hablamos de temporalidad, porque la idea es llegar al punto de la normalidad. Y cuando hablamos de esto, entonces hablamos normalidad, respuesta y rehabilitación, hablamos un antes y un después dentro de esa rehabilitación, hablamos de una continuidad de síntomas o de verificación de continuidad de síntomas, hablamos de servicios de psicología, hablamos también de servicios de salud mental y también, digamos, de expertos especializados y finalmente, si no se encuentra pues esta sintomatología, pues no se continúa con los procesos. Pero sí, entonces tenemos que identificar las fases de esa actuación, que es el antes, durante y después. Hablamos digamos, de una condición, cuáles son las condiciones que se presentan o un condicionante y los servicios implicados que esto requiere, ¿cierto? Que en su mayoría son servicios de psicología de emergencia de primera intervención. Esto. Dentro de esa valoración y activación es el tema de seguridad del entorno, ayudas necesarias bajo esas necesidades básicas urgentes y el nivel de gravedad de esa crisis, ¿cierto? Cómo está respondiendo a nivel de síntomas, ¿cierto? Emociones y demás. Y finalmente, si es necesario, solicitar y activar, pues finalmente esas rutas de atención en salud frente a esa crisis que se está determinando. Entonces, una intervención de primera instancia del primer auxilio psicológico es preguntarnos como unos 5 por qué, ¿cierto? ¿Por cuánto tiempo? Por, digamos, por parte de quién comienza, dónde comienza, cuáles son las metas y cuál es el procedimiento a seguir, ¿cierto? Entonces, dentro de esos procesos de activación de escucha, ¿en qué vamos a encontrar? ¿Qué se necesita? Presentarse,
Nosotros nos presentamos porque tenemos que generar un sistema de confianza, ¿sí? Exprese su intención de ayuda a esa persona que finalmente está siendo afectada, busque un lugar tranquilo y seguro y comenzamos una conversación, ¿cierto? La idea es que la persona se sienta cómoda, no la vamos a saturar con toda la información, vamos a identificar, ¿sí?, qué es lo que está pasando, el tema de respetar su proxémica, su espacio, no exceder la confianza, proteger a la persona si en caso de que esté expuesta a algún peligro y vamos a proteger la privacidad de esa persona. ¿Listo? Entonces hay una conexión que se desarrolla bajo ese marco de específica como tal. ¿Cómo así? Hay unas necesidades básicas, identifiquemos agua, techo, comida, ¿cierto?, vestuario, necesidades de salud, ¿cierto? Porque tenemos que ver si está la persona lesionada eh, o con unas alteraciones muy fuertes de su salud mental. Vamos a encontrar entonces signos, síntomas y demás, información fidedigna de qué hacer, cómo hacer, para dónde vamos y bajo qué entidades de apoyos que necesitamos, el contacto con sus redes de apoyo, amigos, familiares, pareja, etcétera, etcétera. Apoyo específico, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? Desenfoque diferencial, raza, cultura, orientación y demás, y religión. Necesidades que van a generar esa autonomía, que es el tema de la resiliencia, y ayudar a esas personas a recuperar ese control y ese momento que pueda seguir finalmente rehaciendo sus actividades. Bien, entonces, dentro de toda esta parte vamos a encontrar unas herramientas de afrontamiento, ¿sí? ¿Basadas en qué? Basadas en el problema. Entonces, entendemos el problema de lo que está ocurriendo, no lo vamos a juzgar, tampoco vamos a determinar un juicio si es bueno o malo. No hacer que la situación sea más difícil, al contrario, darle la orientación a que no se vaya a presentar ningún tipo de obstáculos en ese momento de la solicitud de la solución. Relajar, analizar lo ocurrido, identificar las circunstancias, posibles circunstancias, confiar en las propias capacidades de toma de decisiones, entender los límites y comprender todo lo que necesita esta persona en ayuda y dejar que esa persona pues finalmente la reciba. Entonces surge algo que se llama el protocolo de acercarse, que finalmente es una herramienta ya organizada de esa aplicación de ese primer auxilio psicológico. Entonces genera una adaptación de este protocolo para que la persona sienta mayor seguridad y pueda generar, digamos, esas condiciones estables para que podamos presentar pues ese primer auxilio psicológico. Entonces, el protocolo de acercarse tiene que ver con el ambiente, que es lo que hemos ido trabajando durante estas 3 clases. Entonces, contextualizar el incidente, el evento, la crisis, todo. Realizar una evaluación de esas necesidades. Vamos a tener un contacto de comunicación verbal con todo el respeto, confianza y ambiente tranquilo. Y vamos a empezar con unas preguntas básicas, ¿cierto? Hacemos una evaluación, afectación, si hay una afectación, hay que orientar recursos, hay que solicitar o buscar ayuda a nivel de unos expertos, restablecimiento de esa emoción, generar un ambiente de confianza, ¿sí? Y promover ese tema de expresión emocional, ¿sí? Comprendemos la crisis, es decir, vamos a facilitar información frente a eso que está sucediendo y vamos a identificar reacciones esperadas o habituales. Activación. Cuando hablamos de activación es crear un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? ¿A dónde vamos a buscar la ayuda necesaria? ¿En qué momento vamos a buscar la ayuda? Y el tema de la recuperación es ese acompañamiento para valorar esa necesidad y finalmente buscar un especialista en el hospital que esté más cercano, ¿sí? ¿Cómo hacemos el seguimiento? Lo hacemos a corto, mediano y largo plazo. Vamos a identificar qué fue lo que pasó, cómo pasó, a dónde se ejecutó esa intervención, quién la ejecutó y demás. ¿Ves? Y esas etapas, entonces, si las digamos, desenvolvemos, pues finalmente esto nos ayuda a generar, digamos,
una intervención sólida, ¿cierto? Y segura, ¿sí? Hay que tener en cuenta y analizar esas magnitudes de los hechos, ¿cierto? El nivel de afectación de la víctima o víctimas, ¿cierto? Se evalúa, hay unas prioridades de esa atención, ¿sí? Y de acuerdo a esas prioridades, pues que hay que identificar también la posibilidad del nivel de daño o de peligrosidad que tenga la persona, ¿sí? Como por ejemplo, cuando son los ataques, cuando son el tema de un ataque de pánico, cuando es una pérdida de conciencia, etcétera, etcétera, ¿cierto? El contacto, entonces, vamos a tener que identificar un contacto verbal y no verbal, ¿sí? La idea es consolar, tranquilizar, de acuerdo a esas características individuales, ¿sí? La evaluación vamos a mirar desde la exploración inicial, la identificación del problema y las habilidades de afrontamiento. Ese restablecimiento emocional, ¿de qué va a depender? ¿Sí? Uno, de que podamos ser muy asertivos para esa expresión de las emociones. Vamos a identificar esa tensión frente a expresiones tanto verbales como no verbales, identificar el tema de la crisis, en qué fase va la crisis, utilizar técnicas de desactivación tanto fisiológicas como el tema de técnicas de relajación respiratoria y facilitar finalmente ese contacto con su red de apoyo. ¿Cómo comprendemos la crisis? Brindamos información de acuerdo a todo ese tema de estrés y consecuencias que se pueden ver derivadas de este evento a través de ¿qué? Una intervención inmediata o a largo plazo. Y vamos a reconstruir toda esa parte, digamos, de comprender lo que haya pasado, ¿cierto? Y generar toda esa información clara y veraz. Entonces, ¿cómo se activa finalmente? Se afecta la acción y se debe contemplar ¿qué? Lo siguiente, recuperar la capacidad de procesamiento cognitivo, concertar un plan de acción sencillo y establecer un contrato que genere digamos, cuando hablamos de un contrato parece un contrato verbal, ¿cierto? Que genere un compromiso frente a esas acciones a seguir, o sea, es decir, que la persona víctima genere un compromiso con el tema de sus intervenciones, ¿sí? Dentro de este cierre de la aplicación de los PAP, entonces vamos a tener que tener en cuenta dejarle el acompañamiento de un familiar, orientar frente a esas intervenciones, el traslado, las rutas, denuncias, etcétera, etcétera, planificar el tema en caso de que se requiera refugios y recordar las actividades que le van a ayudar a sostener nuevamente ese equilibrio. Puede ser en las próximas 72 horas o en adelante. ¿Listo? Dentro de esos principales elementos de ese protocolo, entonces tenemos entonces el contacto y el acercamiento, es decir, esa conexión y esa empatía, seguridad y el alivio, seguridad tanto emocional como física, una escucha activa frente a la persona sin interrumpir, sin mostrar nosotros el exceso de la empatía, sin juzgar, etcétera, etcétera. El apoyo práctico, es decir, qué necesidades básicas se requiere, conexión de esos recursos para poder brindarle toda la ayuda, sea a corto, mediano y largo plazo, el tema de recuperar el sentido del control de esas emociones, recomendar ese tema del cuidado personal, tanto física como mental, y el proceso del duelo bajo un apoyo emocional y un acompañamiento. Entonces, elementos, mire que casi todos estamos hablando de casi que lo mismo. ¿Por qué? Porque es una herramienta que ya se ha evaluado científicamente y que se ha identificado que sí es buena, que sí ha servido. Entonces, contacto y presentación, el tema del alivio, contenciones emocionales, vamos a recoger la información y determinar todo ese plan de protocolo, una asistencia práctica, conexión con su red, pautas para afrontar todo este tema de sus síntomas y conexión a servicios externos. ¿Cierto? Entonces, todo estamos hablando del ABCD, de esa aplicación tanto individual como colectiva. Entonces, importante identificar pensamientos de carácter en caso si hay autolesión, si hay, digamos, descompensaciones,
Si hay que informar finalmente a un responsable, puede ser de un menor. Listo. Entonces, escucha activa, el tema del reentrenamiento de ventilación, el tema de categorizar sus necesidades y derivación de apoyos como tal, y finalmente la psicoeducación. Todo es de un aprendizaje, es decir, el ABCDE, ¿cierto? Escucha, ventilación, categorización de necesidades, derivación de redes y psicoeducación, ¿cierto? Dentro de esa aplicación, ¿cuándo no se aplican? Entonces, cuando la escena no es segura para usted, cuando esté en riesgo la vida de esa persona, ¿sí? Cuando la persona presenta un ataque de pánico o angustia en su fase aguda, si la persona está violenta no se puede calmar, si tiene que la situación no puede controlarse que genere angustia y si la persona está bajo algún tipo de efectos de sustancias psicoactivas o de alcohol. Y cuando hablamos para menores, entonces hablamos de varios tips, ¿cierto? Procurar que sea un lugar alejado. Recuerde que no debe tener ningún tipo de perjuicio o sesgo. Se asegura transmitir la confidencialidad, se respeta la voluntad de la persona en caso de que prefiera no contar la historia, no se puede presionar. Entonces, finalmente, la clave acá también con los menores es el tema del observar, escuchar y conectar, ¿sí? Para que finalmente uno pueda hacer una derivación de sus redes de apoyo. Ese es otro protocolo que se establece desde una institución universitaria, muy interesante también, ¿cierto? También tienen unas líneas determinadas, tanto internas pues como externas. Recuerden que hay unas líneas específicas también para la salud mental, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer entonces? Siempre mantener la calma, identificar el caso, generar una apertura de una escucha activa, estar tranquilos, brindar esa confianza y siempre que nos comuniquemos también a nivel del lenguaje corporal, ¿cierto? Bien. ¿Cómo se aplica? Entonces hay entre 0 y 3 años, entonces conectar, calmar e informar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, evitar separarse del niño, identificar esas conductas, si es de apego, de físico exagerado, dar un espacio al llanto y a los gritos, ayudarle a relajarse, facilitar la liberación de energía nerviosa, intentar explicarle al niño bajo un lenguaje que se adapte a esa edad y no ocultar la información y no mentirle nunca. ¿Sí? Llevamos un punto de la normalización y consolar. ¿Sí? ¿Qué reacciones vamos a tener en cuenta frente a esos niños hasta la etapa de 3 años? Problemas de dormir, evolución o involución conductual. Hablamos de hiperactividad, hablamos de déficit de atención, hablamos de juegos violentos, hablamos también de llanto frecuente e intensivo, rabietas, mal humor. Bueno, ¿cuándo debemos acudir al profesional? Cuando esto no disminuye, por lo menos en 4 semanas, ¿cierto? Porque puede ser un estrés agudo o un trauma infantil. Importante recordar, si todos somos diferentes, cada niño es diferente, ¿cierto? No siempre se tiene en cuenta la trascendencia del proceso, se muestra asustada, asustado, hay que calmarlo y finalmente, de acuerdo a la situación, pues le va a generar un factor estresor, ¿cierto? Entre los 3 y 6 años vamos a mirar que hay un pensamiento egocéntrico, inventa historias, el interés por el mundo que lo rodea, entonces podemos encontrar 2 pensamientos, temporal reversible y el pensamiento mágico. Dentro de esas reacciones, cada niño, como les digo, es diferente, puede ser que se genere un incidente crítico, no entiende lo que sucede, está muy asustado y la situación puede generarle estrés excesivo a él. ¿Qué reacciones vamos a tener? Puede que no hablen, no va a entender o puede que no entienda el concepto de la muerte, pero lo habla, va a generar inseguridad, hay alteraciones del sueño, regresiones a comportamientos, digamos, infantiles y un miedo. ¿Qué vamos a hacer? Como siempre, conectar, controlar, informar, normalizar y consolar.
¿cierto? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Cuando hablamos entre niños de 6 y 9 años, entonces hay un poquito de mayor, digamos, madurez cognitiva, mayor, digamos, receptibilidad en la información, eh, fantasías frecuentes, hablamos de miedos o ansiedades, puede ser dentro de esa concepción de la muerte, ellos hablan del concepto de muerte, hablan si es reversible, irreversible como tal, afecta a todos los seres humanos, pero aún no hay una conciencia sobre la propia muerte, ¿cierto? E incluso se puede ver ahí a través de juegos y demás. ¿Qué identificamos? ¿Qué reacciones hay? Hay desde cambios conductuales, patrones de comunicación, miedo generalizado, pensamiento irritable o pensamientos reiterativos sobre el incidente y alteraciones al sueño, ¿sí? ¿Qué hacemos? Lo mismo, conectar, calmar, informar, normalizar, ¿sí? Y consolar, ¿sí? Porque la idea es que nuevamente se fomente su vida social, que se permita nuevamente hacer sus actividades habituales. ¿Y cuándo acudir a un profesional? Cuando las respuestas esperadas es de adaptabilidad, pero no pasa, no disminuye en 4 semanas y finalmente pues ahí sí tenemos que consultar a un especialista. Entre los 9 y 12 años, entonces hay mayor, digamos, comprensión cognitivo, hay también un tema de cambios físicos y psíquicos, hay una dificultad para manejar las emociones, hay conflictos intrafamiliares, puede ser la parte de concepción de la muerte, hablábamos de que es irreversible, afecta a los seres humanos, aumenta el miedo y aparece la conciencia propia sobre la muerte. ¿Sí? Ellos se definen. ¿Qué encontramos? Cambios conductuales, comunicación difícil, irritabilidad, impulsividad, problemas de adaptación escolar, cambios y conductas basales. ¿Qué hacemos? Siempre conectar, calmar, informar, normalizar y consolar. ¿Cierto? Todo este es el mismo ciclo, solamente que cambian nuestros procesos. ¿Cierto? ¿Cuándo vamos a buscar a ese profesional? Cuando las respuestas esperadas son adaptativas, no disminuye, pero pues finalmente la idea es que esto desaparezca entre 6 a 10 semanas y si se prolonga todo este sufrimiento, crisis y demás, pues hay que consultar. En adolescentes hay un tema ya, cambios físicos, psicológicos y temas conductuales y además llega otro factor que es la parte social, ¿cierto? Ahí adquiere un poco más de independencia y autonomía. Entonces, hay unos estresores generales, habituales que se presentan en la adolescencia. ¿Sí? Entonces, fracasos académicos, problemas de la autoestima, problemas de, digamos, de socialización, interacción de grupos, incertidumbre sobre su futuro y otras. Entonces encontramos algo que se llama los retos de la adolescencia, que es el tema de adaptarse a cambios físicos, construir su propia personalidad, cuestionar sobre los valores y las enseñanzas que como adultos damos, configurar una identidad social y decidir sobre su futuro laboral. Entonces, dentro de todo este proceso podemos encontrar que debemos de generar, potencializar digamos, sus actitudes, confrontar el tema de la ausencia del control, también controlar, también se identifica la incertidumbre y la inseguridad, ¿sí? Entonces, todo es a través de un riesgo, una falta de control y pues finalmente encontramos cambios. Implicaciones, entonces hay que tener en cuenta la familia, la escuela y el grupo como tal que interactúa. Entonces, dentro de esos patrones básicos vamos a encontrar afectación, circunstancias, reacciones, sentimientos. Vamos a encontrar que se puede sentir la persona confundida, angustiada, insegura. Algunas reacciones pueden ser de carácter leves, otras pueden reaccionarse de manera más grave. Entonces, antes de que se incluya, pues finalmente se refiere a que hay una gravedad, puede existir una ave, ¿cierto? Se refiere frente a esa evaluación de violencia, el acoso escolar, también lo podemos ver en el tema del contexto laboral, el acoso laboral. Hay un tema de afectación a la salud física,
hay un tema también de problemas a nivel del contexto familiar y el tema también va a través de culturas y tradiciones, ¿sí? Bien. Dentro de todo esto, entonces hablamos de unos síntomas, reacciones por el estrés, entonces hablábamos del distrés, que es el agudo, y el distrés retardado, ¿sí? Y todos estos tienen unos síntomas digamos, físicos y emocionales, también cognitivos y, por supuesto, conductuales. Entonces, síntomas como lo que es la incapacidad para recordar momentos, el tema físico es a nivel, digamos, de sudoración, náuseas, falta de equilibrio, falta de coordinación, dolores de cabeza, en fin. Síntomas emocionales puede ser desde el punto de la ansiedad, digamos, irritabilidad y otras. Entonces, el distrés retardado puede generarse una crisis a nivel de llanto, inhabilidad para concentrarse, cambios y hábitos de comida y aislamiento también de las personas. Entonces, hay unas emergencias cotidianas que primero pasan unas capacidades y unos recursos y también, pues, finalmente puede ser generado por una experiencia traumática. Entonces, ejemplos de emergencias cotidianas. Puede ser un incendio, una ruina económica, el desempleo, el cambio de trabajo, un divorcio y todas las situaciones generadas bajo una emergencia de la naturaleza, ¿cierto? Las crisis cotidianas tienen unas cadenitas que son frecuentes, repentinas, inesperadas, urgentes y que afectan un entorno familiar, ¿sí? Entonces, por eso se consolida la resolución de emergencias cotidianas frente a lo que es también identificar cómo yo tengo digamos, puedo generar un sistema de dificultad para enfrentar el momento o la adversidad y me puede generar o desarrollar cualquier tipo de trastorno. Entonces, los factores protectores van desde el ambiente, desde asegurar la situación y, por supuesto, desde el tema de la persona, ¿sí? Vamos a adelantar. Factores protectores y el riesgo de ambiente. Entonces, hay unos factores positivos y unos factores negativos. Vamos a enfocarnos a los factores positivos y la idea es generar la facilidad del acceso, un clima agradable, el tema de que la persona esté aislada también y que podamos desarrollar otras actividades cotidianas, ¿sí? Entonces, una actitud empática, poder pedir y recibir ayuda, tener niveles bajos de activación y contención, ¿sí? Factores de riesgo de la situación, entonces hablamos altos niveles de activación, incomprensión social, poca disponibilidad de la ayuda, ¿sí? Y los beneficios de este primer auxilio psicológico, pues finalmente es generar una calma rápida, un apoyo cercano, previene los daños, ordena las ideas, o por lo menos ayuda a ordenar las ideas, conecta con las ayudas específicas y que finalmente lo puede hacer cualquier persona desde que tenga, digamos, una formación en el tema. No sé si alguien más quiere participar agregando algo más o todo fue muy claro. Profe, todo muy claro. Muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, Gracias, doctora. Gracias, muy claro. con todo el gusto. Recuerden entonces que nuestra última sección en línea es el próximo lunes 24 de agosto. Revisen el material de apoyo. Si tienen dudas e inquietudes, me escriben por el foro de dudas e inquietudes o por la parte de mensajería interna de Desayuno. ¿Listo? Feliz tarde para todos. Gracias igualmente. Feliz tarde, gracias. Dios bendiga. Gracias.